hizo el lanzamiento mundial de ChatGPT. Y en Colombia nosotros sentimos el remesón de la llegada, fue como de febrero en adelante del 2023, ¿sí? Pues porque ustedes saben que eso se lanza y por acá va llegando un tiempo después. Pero uno de los elementos que hoy suscita discusiones y tensiones en el contexto de la educación tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial. Entonces aquí uno escucha todos los dolores de, ay, es que ya todo lo hacen con inteligencia, ay, es que se lo copian, es que no producen. Bueno, ahí entonces a nosotros nos está devolviendo una pelota y es qué proceso estamos desarrollando con los estudiantes. Porque si nosotros todavía estamos haciendo la práctica que nos correspondió a nosotros por allá en los 90s, de traiga un resumen de, ¿para qué? Haga un ensayo. Y usted lo manda a hacer un ensayo, pues el chino seguramente va a hacerlo por acá. Pero ¿qué es lo que yo quiero que desarrolle mentalmente? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que vale y cuenta allí? Ahora bien, aquí es muy importante explicar por qué antes nosotros íbamos a la casa a hacer un resumen y un ensayo y hoy esto se le delega, por ejemplo, a las herramientas de inteligencia artificial. La razón fundamental es que en el contexto en el que nosotros estudiamos, y yo creo que algo les hablé el año pasado, pero lo vuelvo a traer a anotación porque es importante, en nuestro contexto el acceso a la información era limitado. Y una de las primeras habilidades de pensamiento que necesitamos desarrollar nosotros era la capacidad de retener información y procesarla. Pues nuestro cerebro, su función principal es procesar información, ¿sí? Pero en un contexto donde la información está en libros, pues usted tenía que ir a los libros y leer, ¿sí o no? De hecho, ustedes, si recuerdan, yo tengo siempre ese recuerdo muy vivo en mi cabeza, cuando me ponían a hacer un trabajo donde yo tenía que indagar algunas cosas, yo me iba a la biblioteca, yo estudié en Univalle, y yo me iba y sentaba en la biblioteca y sacaba 10, 15 libros con mis compañeros y nos sentábamos en las mesas, pasar libro por libro, a ver dónde encontraba la información. Que hoy el Google, usted pone la palabra clave y ya le filtra. El filtro éramos nosotros. Y mientras que uno buscaba la información, aprendía otras cosas, ¿no? Porque, ay, ve, esto tan chévere. Incluso con el diccionario. Exponga a un chino hoy con un diccionario y no sabe buscar una palabra. Sí. A entender por qué lo que opera hoy en el pensamiento es superior a retener información. Pero no para invalidar el hecho. Exactamente. No para invalidar el hecho de que es muy importante que los chicos se sienten. Exactamente, allá voy. Allá voy. Pero eso debe suceder con la mediación del profesor. Entonces, a lo que voy es, en nuestro contexto, la necesidad de no tener la información a la mano o no estar expuestos a la hiperinformación como hoy, porque es hiperinformación. O sea, fue positivo en su momento. En su momento hacerlo, respondía al contexto. No, exacto. Exacto. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos para que ese proceso de pensamiento se desarrolle sabiendo que tenemos este elemento en el ambiente? Entonces, si hoy tenemos esto y la inteligencia, ya te doy la palabra, profe, y la inteligencia hoy es vista como un buscador todavía de información. Sí. Sí, es que no he terminado la idea. Quiero que me dejen terminar la idea y ya llego allá, porque no le he podido terminar de hilar, porque yo sé que esto empieza a emerger un montón de ideas. Pero lo que quiero decir es, si esto ya existe, el proceso de pensamiento que implica escribir cualquier tipo de texto debería tener la mediación docente y la orientación. Por eso se habla de que nosotros orientamos un proceso de construcción. El estudiante puede terminar de hacerlo en el computador, ni siquiera a mano, pero debe haber una mediación pedagógica intencionada para que se haga la construcción y la estructura, por ejemplo, de un ensayo argumentativo, que implica tomar una posición, desde dónde la construyo, cómo se construye. Y eso pasa porque el profesor y la profesora medie en el acto de la enseñanza del aprendizaje. Que lo que digo es, ya no es suficiente con que usted le diga al estudiante, vaya, haga el ensayo, y en una semana lo trae o a la siguiente clase, porque ahí no hay mediación pedagógica en la construcción textual. Pero si yo le digo, vamos a tomar una posición hoy sobre este tema que estamos abordando,
y vamos a tener la literatura que hemos abordado y la bibliografía, la vamos a leer y la vamos a consultar aquí en clase, discutamos y cada uno formule su tesis. Ahí hay mediación pedagógica, que es diferente a que usted lance al estudiante solo de manera solitaria, individual, a hacer unas construcciones que él no sabe cómo se desarrollan. Y tenemos que entender que el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación desde que se han desarrollado, todos los cambios que se han suscitado son vertiginosos, son acelerados. Nosotros hoy en día todavía la mayoría no comprendemos la dimensión de las tecnologías digitales, hoy el impacto en los procesos cognitivos del ser humano. La última evidencia científica que hemos rastreado, por ejemplo, en la universidad, dice que la capacidad del cerebro del ser humano hoy está muchísimo más reducida en comparación a 10 años atrás, solamente 10 años, por la capacidad de retener y procesar información del cerebro. Sí, claro, es una involución del cerebro. Entonces, esa capacidad de procesar, pero que no es la única, sino de multiperspectivismo, pensamiento crítico, resolución de problemas, es decir, eso son las capacidades del cerebro humano. Pero en tanto yo no logro, por ejemplo, entender que un estudiante mío en el salón de clase no opera mentalmente igual que yo y quiero que se comporte como opera mi cerebro, yo tengo que reconocer ese contexto y mediar como profesora, porque los estudiantes de hoy revisan el celular muchísimas horas al día y están expuestos a un flujo de información por medio de las redes sociales, por ejemplo, que les llega y les bombardea cada 30 segundos o un minuto que dura un TikTok, un Reel y demás, y ellos pasan el scroll rápidamente. Eso que pasa allí es algo que hace que disminuya la capacidad cerebral. Entonces los chicos y las chicas hoy, cuando uno dice, ay, es que no se concentran, es que no tienen largos periodos de concentración, es porque no está entrenado el cerebro para largos periodos de concentración. Porque esos chicos que son nativos digitales, nacieron con pantallas que les transmite información rápidamente y continuamente. Esa transmisión, esa actitud del estudiante no es una actitud arbitraria, es producto de la forma y el contexto en el que han crecido. Entonces, ¿qué nos remite eso a nosotros? Nosotros como profesores tenemos que construir un saber pedagógico porque desde la pedagogía, ¿sí?, es que yo entiendo qué decisiones debería tomar didácticas en clase, qué decisiones debería tomar yo para que el aprendizaje se desarrolle. Porque no es suficiente con decir, no, es que no les gusta leer, entonces no hay que ponerlos a leer, no. O sea, la lectura, la escritura, la oralidad, el desarrollo del pensamiento, todas son habilidades que todavía se deben desarrollar. La pregunta hoy es cómo lo hacemos, no desde la resistencia de es que esos pelados no quieren, es que no les gusta, porque ahí entra otro elemento del contexto, las motivaciones que tienen los estudiantes hoy con respecto a la educación superior. A nivel mundial, la deserción y la baja motivación a la educación superior como ese elemento de proyección social ha disminuido. La población joven ya no ve que el futuro está en la educación superior. Y eso es un problema de las universidades a nivel mundial, ¿sí? Porque tienen procesos autónomos de aprendizaje de lo que quieren. O sea, hay estudiantes que llegan a la universidad y lo veo yo este semestre, cambié a dar una clase de primer semestre para ver qué llegaba a la universidad. Y los chicos de 16, 17 años, cuando les pregunto, ve, ¿cómo te está yendo? Le pregunté en estos días a un chico de ingeniería de sistemas, ¿cómo te está yendo, Joshua? No sé qué tal. Me dice, no, eso en esa clase me está enseñando cosas, un montón de cosas que yo ya aprendí, que yo ya sé. Entonces ya, qué pereza ir a esa clase. Y empieza uno a sentir como la resistencia del pelado a ir a clase. Y digo, pero ¿y cómo lo aprendiste? No, profe, es que yo cuando estaba en 10º y 11, yo veía los tutoriales de YouTube, no sé qué, me metí a tal plataforma, hice un curso por acá. Es decir, ellos también buscan, de acuerdo a sus intereses, cómo aprenden ellos solos sin la mediación del profesor. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, pero también es como se engancha eso a un proceso formal, porque nosotros conocemos la institución educativa como un proceso formal de educación. O sea, usted viene acá a aprender, pero ellos ya no entienden eso mismo como lo vemos nosotros. Entonces, ¿cómo podría capitalizar eso que ese chico ya... Exactamente. Entonces, ahí la alerta es, si usted ya ve y reconoce saberes previos en un salón de clase, potencialícelos.
Pero si yo soy la profe que tiene un programa de curso que tiene los temas enlistados como si fuera en piedra, inamovibles. No, ¿dónde está el foco del aprendizaje? ¿En la lista de temas o en el aporte que yo debo hacerle a las competencias desde mi asignatura que los concreto en mis resultados de aprendizaje? El foco está acá, no aquí. Esto sucederá, seguramente va a suceder, es decir, no es que eliminemos temas y contenidos, pues porque uno tiene que acercarse por temas y contenidos. Pero esto que está acá es lo que me permite desarrollar resultados y aportar al desarrollo de competencias, ¿sí? Entonces no podemos olvidar que yo no desarrollo temas o evalúo temas. Hay quienes todavía evalúan temas. Vamos al tema 3, aquí hay que hacer un corte, entonces hay que evaluar los temas. No, usted evalúa resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje pueden integrar diferentes contenidos. Entonces, lo que les propongo es pensar que nosotros estamos en un contexto que nos está demandando obligatoriamente cambios en la práctica docente. Porque las primeras percepciones frente a estos cambios han sido, ay no, los profes nos vamos a quedar sin trabajo, los profes no vamos a seguir siendo profes. Eso se ha escuchado mucho, ¿sí? Pero no es que nos quedemos sin trabajo, es que nos tenemos que resignificar como profesores y profesoras frente a eso que está sucediendo hoy, no para bajar la posibilidad de desarrollar conocimiento, sino para potencializarlo porque tenemos formas de hacerlo, sino que hay que aprenderlo, ¿sí? Y esa es la exploración en la que está el mundo hoy. Entonces, si nos situamos en este taller, este contexto seguramente nos exige una nueva forma de ver la acción evaluativa, porque esta acción evaluativa ya no corresponde con las necesidades actuales. ¿Profe? Muy buenos días. Buenos días. En todo el contexto de lo que usted nos ha planteado, que hacen unas inquietudes. Sí. Lo primero, el punto de partida de nosotros, como cualquier curso, tiene que ser el diagnóstico. Para cualquier evaluación individual que cada uno de los estudiantes. Partiendo de ese diagnóstico, vamos a trazar un plan de tratamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Un plan de desarrollo. Y usted nos decía que los muchachos, ningún estudiante, digo, tenemos todos claro, arte desde cero, porque ellos vienen con unos saberes. Todos traemos saberes previos. Ajá. Aquí lo que nos correspondería a nosotros es ajustar esos saberes previos a las intenciones del curso, al propósito que se tiene como institución, docente, etc. La gran pregunta que me hace también, ¿y cómo actuamos nosotros cuando esos saberes previos están por fuera de la intención institucional, del concepto del aprendizaje que debería tener el estudiante en ese momento? Porque igual como muchas veces los vienen muy avanzados, otras veces están por fuera. Sí. Esa pregunta es algo que, bueno, he estado acompañando varias instituciones, esa pregunta es muy recurrente por el nivel con el que llegan con saberes básicos, ¿sí? Como lo que diríamos, eso que todo estudiante cuando ingresa a la universidad debería desarrollar porque viene de la escuela secundaria. Y entonces la pregunta que se hace es, ¿qué está pasando con el sistema educativo colombiano que no está logrando desarrollar? Y todos sabemos aquí que nuestros resultados en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, pues nos dan cuenta de que nuestros procesos más básicos, por ejemplo, de lectura y comprensión, lectura crítica, además, son mínimos. Y si nosotros no sabemos leer, leer no necesariamente es de la literalidad de leer palabras, leer implica leer contextos, leer imágenes y demás, si no somos capaces, por eso vuelvo al tema del procesamiento de información. Entonces, algo que se está devolviendo a las instituciones, por ejemplo, pues les puedo contar el ejemplo de la medida que tomó ICESI este semestre con los chicos nuevos, es que los cursos iniciales de lectura y escritura están complementados con unos talleres de refuerzo, porque lo que vimos el semestre pasado fue un ingreso de estudiantes, pero en una precariedad impresionante con respecto al pensamiento matemático básico y a la lectura y la escritura, que son dos componentes esenciales que abren la puerta.
para todos los programas académicos. Entonces lo que hizo el Departamento de Lenguaje y el Departamento de Matemática fue reestructurarse para responder a esa necesidad, porque desde allí se apoya lo que ingresan a los programas académicos, ¿sí? Cuando ellos llegan a la introducción de la ingeniería, pues van a leer, van a procesar información y demás, o sea, el profe no puede limitar su clase a hacer una clase de lectura y escritura solamente. Eso debe pasar por allí, pero la universidad tuvo que tomar medida de hacer un examen inicial para saber en qué nivel están y ahí todos dijimos no. O sea, estos pelados que están llegando no tienen niveles básicos y entonces se generaron unas estrategias de refuerzo que es un costo que asume la institución, toca asumirlo, pero hacer esos refuerzos durante los 3 primeros semestres, o sea, se les va a plantear durante los 3 primeros porque no puede ser una cosa de, usted ya fue al curso de escritura el primer semestre, ya sabe escribir, no. Y la apuesta que complementa eso es, por todas las asignaturas de las mallas curriculares, los profesores están siendo capacitados para desarrollar las competencias de lectura y escritura en clase. Porque el profe da por sentado que el estudiante sabe leer y lo manda a leer un texto, pero no sabe leer.